Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El programa que presentamos hoy quiere explorar, a propósito del Día del Amor y la Amistad, las fobias y las filias. Esto es, los miedos y rechazos a personas, objetos y situaciones concretas, y lo que nos gusta y agrada de estas. Queremos presentarles algunas notas sobre estas dos formas de ver y actuar, pues las fobias y las filias presiden nuestras conductas sin que nos demos cuenta, y también cómo percibimos las conductas de las demás personas. Empezamos con la historia del perro que se hizo famoso porque esperó a su dueño por casi 10 años. Hachiko es un perro japonés de gran tamaño y pertenece a Akita, una de las razas más antiguas y populares de este país. El compañero de este perro era Ueno, quien tomaba un tren para ir a su trabajo varias veces a la semana. Su perro le acompañaba y se quedaba allí hasta su regreso por la noche. El 21 de mayo de 1925, Ueno, que entonces tenía 53 años, murió y su perro lo esperó en la estación cada día. ¿Conoces la historia de Hachiko? Es un perro mundialmente conocido por su demostración de afecto y lealtad hacia su mejor amigo humano. Incluso se han filmado películas con su historia. La menos conocida, Hachiko Monogatari, con el genial actor Tatsuya Nakadai. Hachiko es el ejemplo perfecto del amor que puede sentir un perro hacia una persona. La vida con el profesor. Hachiko era un Akita Inu que nació en 1923 en la prefectura de Akita, al norte de Japón. Un año más tarde se convirtió en un regalo para la hija de un profesor de ingeniería agrónoma en la Universidad de Tokio. Y de Saburo Uneo lo vio por primera vez, se dio cuenta de que sus patas estaban levemente torcidas. El hombre creía que se parecían a la letra japonesa que representa el número 8, que en japonés se pronuncia Hachi. Por esta razón decidió ponerle al nombre Hachiko. Cuando la hija de Uneo creció, se casó y se fue a vivir con su marido. Entonces el profesor se quedó con Hachiko, con el que se había encariñado y al que adoraba muchísimo. Uneo iba a trabajar en tren todos los días y Hachiko se convirtió en su fiel acompañante. Todas las mañanas lo acompañaba a la estación de Shibuya para despedirse de él. Asimismo, lo recibía de nuevo cuando volvía del trabajo. El suceso que cambió la vida de Hachiko. Un día, mientras daba clases en la universidad, Ueno sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida. Después de este terrible suceso, Hachiko seguía esperándolo en la estación de Shibuya. Día tras día iba a la estación a la hora que llegaba el tren que solía traer de vuelta al profesor, y lo esperaba durante horas. El perro esperaba encontrar a su mejor amigo buscando su rostro entre los miles de desconocidos que pasaban por allí. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. El perro esperó incansablemente a Ueno durante 9 años, lloviera, nevara o hiciera sol. El diario Asahi explicó su historia y empezó a ser reconocido por todos los habitantes de Shibuya. Estos se encargaron de alimentarlo y cuidarlo durante el tiempo que estuvo esperando en la estación. Debido a la fidelidad que mostró Hachiko, decidieron apodarlo el perro fiel. Su fidelidad causó mucho cariño y admiración. Por eso, en 1934, construyeron una estatua en su honor frente a la estación, justo en el sitio donde Hachiko esperaba al profesor. La muerte de Hachiko. El 8 de marzo de 1935, Hachiko falleció a los pies de la estatua. Murió en el mismo sitio donde había esperado la vuelta de su dueño durante 9 años. Aunque en ese momento se desconocía la causa de su muerte y se consideró que había muerto debido a su avanzada edad, actualmente sabemos que sufrió un cáncer terminal y dirofilalosis. Esto se determinó en el año 2011 debido a que su cuerpo fue disecado en el momento de su muerte y se conserva desde entonces en el Museo de Ciencias Naturales del distrito de Ueno, Tokio. Durante la Segunda Guerra Mundial se fundieron todas las estatuas de bronce para fabricar armamento, incluida la de Hachiko. Sin embargo, unos años más tarde se creó una sociedad para conseguir realizar una nueva estatua. Finalmente se contrató a Takeshi Ando, el hijo del escultor original, para que rehiciera la estatua. Hoy en día, la estatua de Hachiko sigue en el mismo lugar, frente a la estación de Shibuya. Además, el 8 de abril de cada año se conmemora su fidelidad. En la mitología griega, Phobos, en griego antiguo Pánico, era la personificación del temor y el horror.
Era el hijo de Ares, dios de la sangre y la guerra, y de Afrodita, diosa del amor, junto a su hermano gemelo Deimos, y las diosas Enio y Eris acompañaban al dios de la guerra en cada batalla. La figura de Fobos aparecía antes de la pelea, en referencia al miedo y pánico de los combatientes para luchar. Los contendientes, aterrados, huían de la lucha o fingían su muerte para luego escapar. Deimos hacía su aparición después de su hermano, presentándose ante los luchadores que por miedo quedaban paralizados ante el terror, al dolor o la muerte. Fobos, la figura mitológica, ha tenido relevancia en el estudio de las fobias que gobiernan el día a día de muchas personas. En esta nota del canal Sapiencia Práctica nos explican de qué se tratan las fobias y nos presentan una lista de algunas de ellas. ¿Cuándo se convierte el miedo en una fobia? La Asociación Americana de Psicología define las fobias como temores extremos o irracionales hacia un determinado estímulo que es totalmente desproporcionado con respecto a la amenaza real. Es cuando un miedo se agrava tanto hasta el punto de que empieza a obstaculizar nuestro funcionamiento personal, profesional y social. Clasificadas como un trastorno relacionado con la ansiedad, las fobias se encuentran entre las enfermedades psiquiátricas más prevalentes del mundo, junto con la depresión y otros trastornos de ansiedad. Pero algunas fobias son más comunes que otras. Hay un buen número de fobias que ni siquiera sabemos que existen. ¿Te preguntas cuáles son esas fobias? Pues aquí te traemos 7 fobias raras, pero muy reales, que probablemente no conocías. 1. Ayodoxafobia. La ayodoxafobia se define como el miedo abrumador e irracional a las opiniones de los demás. También está relacionada con el miedo al debate, a las discusiones y a las confrontaciones, así como con la ansiedad y el malestar extremos ante el discurso y la controversia. Las personas que sufren esta fobia no quieren saber ni escuchar las opiniones de los demás, lo que puede ser evidentemente un problema en el trabajo, en la escuela y en cualquier conversación cotidiana. Esta fobia es tan rara que los psicólogos aún discuten si debería considerarse una fobia propiamente dicha por el número tan limitado de personas que la padecen. 2. Decidofobia. Estamos ante una fobia específica que a menudo coexiste con otro trastorno de ansiedad. La decidofobia es el miedo a tomar decisiones y es extremadamente rara. Las personas que padecen decidofobia sienten pánico o miedo cada vez que se les pide que elijan algo, porque no confían lo suficiente en sí mismas para tomar la decisión correcta. Por ello, tienen la costumbre de recurrir a rituales o supersticiones para tomar una decisión, como lanzar una moneda al aire, consultar su astrología o pedir señales al universo sobre lo que deben hacer. 3. Nomofobia. Una aflicción muy moderna. La nomofobia se refiere al miedo a quedarse sin el teléfono. Suele caracterizarse por la ansiedad de no tener el teléfono cargado, perderlo, olvidarlo, romperlo o no poder consultarlo a lo largo del día. Aunque el 66% de la población mundial muestra signos de nomofobia, solo unos pocos casos son realmente lo suficientemente graves como para ser considerados un caso clínico que necesite terapia. Como cabría esperar, es especialmente común entre los adolescentes de 13 a 18 años, y no salió a la luz realmente hasta 2013. Antes de estas fechas, estos casos extremos se caracterizaban simplemente como signos de dependencia de los smartphones o adicción a las redes sociales. 4. Catoptrofobia. ¿Te asusta ver tu propio reflejo? Pues hay una fobia para eso. Se llama catoptrofobia o también eisoptrofobia, el miedo a los espejos. Los investigadores creen que esta fobia en particular puede tener sus raíces en creencias religiosas o supersticiones, ya que los espejos suelen servir de portales para que aparezcan espíritus y otros eventos fantasmales en muchas leyendas urbanas. También se suele asociar con la brujería y los rituales satánicos. Por lo tanto, los que padecen catoptrofobia evitan a toda costa los espejos y cualquier cosa con superficies reflectantes. 5. Corofobia. La corofobia es el miedo enfermizo a bailar. Los que tienen esta fobia evitan por todos los medios bailar y las zonas donde se suele bailar, como salones de baile, escenarios de clubes, estudios, teatros, etc. Estar cerca de personas que bailan o verlas bailar en la televisión también puede ser una pesadilla para ellos. Esta corofobia está estrechamente relacionada con la ansiedad social, el miedo a la vergüenza y la baja autoestima. Pero también puede estar causada por la educación, por ejemplo, por haberse criado en un hogar estricto en el que estuviera totalmente prohibido bailar. 6. Ablutofobia. La misofobia, comúnmente conocida como germofobia, es una de las fobias más comunes del mundo, caracterizada por un miedo intenso a la suciedad y los gérmenes. Por lo que quizá no sea tan sorprendente que su opuesto exacto se encuentre en el otro extremo del espectro.
la blutofobia. Así pues, la blutofobia se refiere al miedo irracional y extremo a limpiarse o bañarse. Normalmente comienza en la primera infancia. Aunque a algunos de nosotros nos disgusta bañarnos cuando aún somos pequeños, en realidad hay unos pocos que nunca superan este miedo. Pero como hoy en día todo el mundo necesita ducharse y asearse con regularidad, las personas que padecen ablutofobia sufren de mala higiene, olor corporal, irritación de la piel, infecciones por hongos y un sistema inmunológico debilitado. 7. Ancrofobia. La ancrofobia es el miedo extremo y muy raro al viento. Puede referirse a una amplia variedad de temores intensos relacionados con el aire, como el miedo a las corrientes de aire, a tragar aire e incluso a ser arrastrado por fuertes ráfagas de viento. Las personas que tienen ancrofobia intentan mantenerse alejadas de las puertas y ventanas abiertas en la medida de lo posible. Se sienten ansiosas cerca de los molinos de viento, los secadores de manos, los aparatos de aire acondicionado y las rejillas de ventilación. Según una investigación realizada en 2009, una posible explicación de esta fobia es que quienes la padecen han aprendido a asociar el viento con tornados, huracanes y otros desastres relacionados con el viento. El historiador Armando Petrucci nos dice acerca de las cartas. La práctica de la escritura de cartas sin duda no es lineal. Se la menciona en la Ilíada, pero no en la Odisea. Al parecer, Ulises, perdido en el Mediterráneo, no sintió necesidad alguna de escribir a su casa. A lo largo de los siglos, las cartas evolucionaron de las tablillas de arcilla o láminas de plomo grabadas a cincel a hojas de pergamino y luego a papel, al mismo tiempo que evolucionaban los soportes y los instrumentos de escritura. Del podcast de Epistolar, podcast de carta, traemos para ustedes una de la filósofa Simone Weil sobre el amor. Simone Weil fue una mujer con una vida breve durante la Segunda Guerra Mundial. Nació en París en 1909 y murió a los 34 años a causa de una tuberculosis. Fue muchas cosas, teóloga, socióloga y principalmente una influyente pensadora. Alguien que consideraba que su deber en el mundo era luchar contra la opresión que el poder arroja sobre el sujeto. Pero no lo hacía solo desde el pensamiento y de sus artículos. Por ejemplo, en 1936 llegó a España para unirse a los anarquistas y pelear en la guerra civil contra el franquismo. Lo hizo pese a no tener preparación militar y sí problemas de vista y físicos. Toda su obra, que habla de cultura, de religión y de ciencia, fue póstuma. En vida solo publicó algunas notas en medios de comunicación. La carta que vas a escuchar fue extraída del libro La condición obrera, que reflexiona sobre la cuestión filosófica y espiritual de la organización del trabajo. Sin embargo, el texto no habla del trabajo. Acá le responde a una ex alumna que le pregunta sobre el amor, sobre amar, sobre conocer a alguien. Esta es la reflexión de una mente brillante sobre ese verbo tan fácil de decir y tan difícil de explicar. Lee la actriz y docente Julia Funari. En lo que se refiere al amor, no tengo consejos que darle, pero al menos sí advertencias. El amor es algo grave, donde a menudo se corre el riesgo de comprometer para siempre no solo la vida propia, sino también la de otro ser humano. Incluso se corre el riesgo siempre, a menos que uno de los dos convierta al otro en su juguete. Pero en este último caso, que es muy frecuente, el amor es algo odioso. Mire, lo esencial del amor consiste, en suma, en que un ser humano se encuentra con una necesidad vital de otro ser. Necesidad recíproca o no, duradera o no, según el caso. Por consiguiente, el problema es conciliar semejante necesidad con la libertad. Y los hombres se han debatido con este problema desde tiempo inmemorial. Por eso la idea de buscar el amor para ver lo que es, para poner un poco de animación en una vida demasiado monótona, etc., me parece peligrosa y sobre todo demasiado pueril. Puedo decirle que cuando yo tenía su edad
Y más tarde también. Me vino la tentación de conocer el amor. La rechacé diciéndome que era preferible no arriesgarme a comprometer toda mi vida en una dirección imprevisible antes de haber alcanzado un grado de madurez que me permitiera saber exactamente lo que le pido, en general a la vida, lo que espero de ella. No le pongo esto como ejemplo. Cada vida se desarrolla según sus propias leyes, pero puede encontrar en ello materia de reflexión. Añado que el amor me parece comportar un riesgo más espantoso aún que el de comprometer ciegamente la propia existencia. Es el riesgo de convertirse en árbitro de otra existencia humana, en caso de que sea profundamente amado. Mi conclusión, que le doy solo a título de indicación, no es que haya que huir del amor, sino que no hay que buscarlo, y sobre todo cuando se es muy joven. Entonces, es preferible no encontrarlo, creo. Epistolar, antología de lo íntimo. En nuestra sección musical tenemos canciones sobre las fobias, sobre esos miedos más intensos e irracionales. Empezamos con Los Nikis y su canción de la suciedad, en la que hablan de la misofobia, también llamada germofobia, bacilofobia o bacteriofobia, o miedo patológico a la suciedad, la contaminación y los gérmenes. I Am a Rock es una canción de Simon & Garfunkel que retrata la sensación de soledad del ser humano y la fobia social que deriva en el alejamiento para evitar sentir el dolor del rechazo y la ansiedad generalizada. La canción se basa en un texto escrito por Simon cuando apenas acababa de dejar atrás su adolescencia, donde ya dejaba entrever su timidez y su desconfianza hacia el género humano. A winter's day in a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an built walls, a fortress deep and mighty, that none may penetrate. I
Mikan es un cantante español que en su álbum Fobias y Filias nos habla de ellas como dos opuestos que crean tensión. Dice al respecto: todos tenemos las nuestras, pero pocos nos atrevemos a mostrarlas, quizás por el absurdo pensamiento que nos hace creer que así alejamos la parte negativa, el monstruo interior, quizás porque tememos que otros rechacen nuestro verdadero yo. Actos y cosas que hacen que nos paralicemos de forma inmediata y nos planteemos todo. Es muy posible que mis fobias sean tus filias y viceversa. Ahí está la virtud. La razón y la obviedad. Ser sincero y ser capaz. Caminar por fuego y verlo junto a mí, aquí, junto a ti. Desde el lado opuesto a lo natural, ideal. No te niegues a la libertad. Ya no sirve de nada ocultar, ya no sirve de nada camuflar, ya no sirve de nada más. ¿De qué sirve dar un salto al vacío? En voz alta. La sección en la que Judy Andrea Gómez nos presenta obras literarias para disfrutar. Franz Kafka nació en 1883 y murió en 1924. Judío praguense de habla alemana, de profesión abogado y asesor de seguros, pero por pasión fabulador enamoradizo, escribidor compulsivo y garabateador. Llegó a ser, sin proponérselo, uno de los creadores europeos fundamentales del siglo XX y uno de los pensadores más decisivos en la transformación de la literatura de otros continentes. Poseidón. Poseidón estaba sentado frente a su mesa de trabajo y calculaba. La administración de todas las aguas le daba un trabajo infinito. Habría podido tener toda la ayuda que hubiera querido, y ciertamente tenía mucha, pero como se tomaba su cargo muy en serio, lo calculaba todo una vez más y así apenas le servían de algo sus auxiliares. No se puede decir que le gustara su trabajo, en realidad solo lo realizaba porque se lo habían impuesto. Con frecuencia se había ofrecido para realizar un trabajo más alegre, como él lo expresaba, pero siempre que se le hacían propuestas resultaba que ninguna se podía equiparar con su cargo actual. Además, era muy difícil encontrar algo diferente para él. Era imposible adjudicarle, por ejemplo, un mar determinado, aparte de que aquí el trabajo de cálculo no era más pequeño, sino más meticuloso, aunque el gran Poseidón podría mantener aún una posición dominante. Y si se le ofrecía un puesto fuera del agua, se ponía enfermo solo de imaginarlo. Su respiración divina se alteraba, su broncíneo tórax temblaba. Por lo demás, sus quejas no se tomaban realmente en serio. Cuando un poderoso protesta, hay que intentar transigir hasta en los asuntos con menos probabilidad de éxito. Nadie pensaba seriamente que Poseidón pudiera ser destituido del cargo. Desde tiempos inmemoriales había sido designado dios de los mares y así tendría que seguir siendo. Lo que más le enojaba, y esto era lo que causaba principalmente su insatisfacción con el cargo, era oír las ideas que se tenían de él. Como él, por ejemplo, no paraba de desplazarse a través del oleaje con su tridente. En vez de eso, se pasaba todo el día sentado en las profundidades del océano y calculaba ininterrumpidamente. Una visita de vez en cuando a Júpiter era lo único que rompía la monotonía, un viaje del que por lo demás regresaba furioso la mayoría de las veces. Por esta razón apenas había visto los mares. Solo de un modo fugaz durante la rápida subida al Olimpo jamás los había atravesado. Solía decir que esperaba hasta el fin del mundo, entonces se produciría un instante de tranquilidad en el que poco antes del final, y después de revisar las últimas cuentas, podría realizar una pequeña y rápida gira. El buitre. Era un buitre el que picoteaba en mis pies. Ya había roto las botas y las medias, ahora me picoteaba en los pies.
Siempre daba un picotazo fuerte, luego volaba inquieto varias veces a mi alrededor y luego continuaba con el trabajo. Un señor pasó por allí, nos miró un ratico y luego preguntó por qué yo toleraba al buitre. Estoy completamente indefenso, le dije. Él vino y empezó a picotear. Por supuesto que yo quise espantarlo, incluso intenté torcerle el pescuezo, pero semejantes animales tienen mucha fuerza, y como quería saltarme a la cara, preferí sacrificar los pies. Ahora están casi destrozados. Que usted se deje atormentar de esa forma, dijo el señor. Un tiro y el buitre queda arreglado. ¿De verdad?, pregunté. ¿Quisiera encargarse usted de esto? Encantado, dijo el señor. Solo tengo que ir a casa y buscar mi fusil. ¿Puede esperar todavía una media hora? No lo sé, dije, y por un rato me quedé rígido del dolor. Después dije, por favor, inténtelo de todos modos. Bueno, dijo el señor, voy a apresurarme. Durante el diálogo, el buitre había prestado atención sosegadamente y había paseado la mirada entre el señor y yo. Entonces vi que había comprendido todo. Revoloteó, se alejó, se inclinó hacia atrás para tomar suficiente impulso y clavó por mi boca como un lanzador de jabalina el pico dentro de mí. Mientras caía de espaldas, sentí, liberado, como en mi sangre, que colmaba todas las profundidades e inundaba todas las orillas, él irremediablemente se ahogaba. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.